Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cuando la ciencia o el conocimiento moderno descubre que un versículo del Corán es verídico o representa una evidencia, nos alegramos los musulmanes porque lo utilizamos como prueba de que el Sagrado Corán es el libro de Dios. Ahora, cuando estos mismos científicos o este modelo de conocimiento, de examen, de crítica, se vuelve contra nosotros para decirnos que determinado versículo o interpretación es absurda, ahí nos cerramos en banda y nos aferramos a nuestra fe, a la fe de la tradición. ¿Qué significa la fe de la tradición? La fe de la religión islámica enfocada desde un punto de vista tradicional, es decir, que no tiene en cuenta el propio mensaje del Corán, no le dan el peso que le corresponde y se aferran a otras fuentes de información. Es ahí donde los no musulmanes se centran para criticarnos, para decir que la religión islámica no es auténtica o no es buena. Siempre lo hacen desde la tradición. Desde el Corán también lo hacen, pero obviamente sacando de contexto los versículos que señalan como barbáricos o que están fuera de lugar, ¿no? Siempre lo sacan de contexto. Una revisión del pasaje y de los temas y conceptos que encierra la sura, contrastada con la información que aparece en el libro, nos enseña de una forma muy clara que en el Corán no existen incoherencias, ni se nos dicen barbaridades, ni se nos piden cosas extrañas, no. Necesitas sacar de contexto un versículo para que esto suceda. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos va bien, el conocimiento, la ciencia moderna es fantástica. Cuando critica los absurdos, las incoherencias tradicionales, ahí lo rechazamos. Pero el problema está en que nosotros mismos no reflexionamos, no somos capaces de entender que los términos del Sagrado Corán, las palabras que aparecen allí, tienen muchos sentidos y que la interpretación de cada uno de estos términos se basa por completo en el sentido básico de la palabra y en el contexto donde aparece dicho término. Esto es lo primero. Lo segundo, no podemos encontrar contradicciones a la hora de interpretar un lugar del Corán. No puede contradecirse con otro, porque esto es algo que el propio Corán nos dice que no es posible, en 482. Tenemos que contestar nuestras cuestiones sobre el Corán con el propio Corán. Si no hacemos esto, si buscamos otras fuentes de información, nos va a pasar lo que nos pasa, y es que solo encontramos incoherencias, absurdos, relatos fantásticos. Voy a poner un ejemplo y es el de los jinns o el de los malaikas. Claro, de forma tradicional se entiende que jinn es un ser invisible que habita entre nosotros y que tiene jerarquías, al igual que los seres humanos. Y todo esto, claro, esto nos llega desde la tradición. Desde la tradición. Con el Corán en la mano
Es muy difícil de interpretar eso. Y alguien puede decir, sí, pero los árabes de aquella época creían en estos genios invisibles, sí. Pero el libro, la estructura coránica, no permite interpretar la palabra jinn cada vez que aparece en el libro como ser invisible. No lo permite. Pero todo el mundo lo interpreta así por agarrarse a la tradición, es decir, a los hadices. Es desde los hadices donde se construye y se saca de contexto aquellos versículos coránicos que hacen referencia a los jinns. Jinns, dependiendo del contexto, pues significa muchas cosas distintas. Lo mismo malaika. Malaika son fuerzas, en su sentido más básico. Entonces, estas fuerzas con las que Dios rige la creación son los ángeles o malaikas, pero si lo entendemos de forma tradicional, pues vamos a pensar en ángeles, en demonios con cuernos, vamos a pensar en todas estas cosas que el conocimiento científico pues no acepta por ser absurdo, ¿no? el planteamiento tradicional. Ahora, ¿qué sucede? La estructura coránica está diseñada de tal modo que nos permite interpretar todo ese enfoque biológico, psicológico, todas las ramas de la ciencia las podemos abarcar desde el Sagrado Corán de una manera lógica y racional, siempre que respetemos los contextos, siempre que no choquemos en contradicción a la hora de interpretar un lugar u otro del libro. Si nosotros interpretamos jinn cada vez en su sentido básico y atendiendo al contexto, no va a haber nada de fantástico. Si interpretamos malaika como fuerza, no va a haber nada de fantástico. Lo único que vamos a ver son las fuerzas de la naturaleza que Dios controla, las fuerzas psicológicas o espirituales que Dios manda a los creyentes y todo este tipo de cosas. Lo mismo sucede con paraíso e infierno, Jannah, Jahannam. La tradición los pinta como lugares, los detalla, mejor dicho, como lugares o espacios físicos, en otra dimensión, pero físicos. Pero claro, en el Corán no nos dice eso. En el Corán siempre se refiere a esos lugares como un mazal, es decir, como una alegoría, lo dice de forma explícita. Entonces, no sabemos si son lugares o estados, no sabemos lo que son. Sabemos que hay un estado o lugar bueno y uno malo. Entonces, si nosotros nos vamos a este tipo de interpretación, a la más básica de los términos, no hay ciencia ni hay conocimiento moderno que pueda rebatir ni un solo versículo, pasaje o capítulo coránico. Ninguno, cero, cero, cero. Porque no se puede, no se puede, no se puede. Si buscamos, por ejemplo, la vuelta al concepto de paraíso e infierno, interprétalo como estado. Habla desde un estado, de cuando haces el mal, te sientes mal, cuando haces el bien, te encuentras en paz. Ahí tienes una perspectiva, una interpretación sobre el paraíso y el infierno. No te la va a poder negar nadie. Ningún psicólogo te la va a poder negar. Cuando abordas los temas del Corán desde una perspectiva lógica, basándote en el sentido básico de los términos, dándole en cada lugar el peso que corresponde al contexto. Ahí te va a salir una estructura que no van a poder rebatirte. Y
Si fuésemos capaces de alcanzar esto, no necesitaríamos ningún reconocimiento científico del Corán, porque aunque el libro no sea un libro de ciencia, es cierto que aparecen muchos versículos que guardan relación con, la naturaleza y con los fenómenos naturales. Y bueno, yo tengo un trabajo en este canal titulado El Corán y la ciencia, o La ciencia del Corán, no recuerdo, en el que doy un ejemplo de estos versículos y su enfoque científico, basado en evidencias claras, no en descubrimientos científicos que cambian de una década a otra, no, en cosas que no dejan de ser evidencias, que ya no pueden cambiar. Os recomiendo ese vídeo si no lo habéis visto. Y nada, esto es lo que quería decir hoy aquí, en esta grabación. Venga, un fuerte abrazo y assalamu alaikum warahmatullah.